Buenas tardes, soy Fernando Casas, soy alumno de maestría del Tecnológico de La Laguna en el área de sistemas computacionales, y en esta clase vamos a hacer una demostración, el ingeniero Rafael Puente y un servidor, sobre cómo funciona la replicación de base de datos basado en SQL Server. Antes de entrar en el detalle sobre lo que es la replicación, vamos a ver una serie de conceptos para entender un poquito mejor lo que es la replicación en base de datos. La replicación en base de datos es un proceso que permite que ciertos datos o la totalidad de la base de datos sean almacenados en más de un sitio, y su principal utilidad es que permite aumentar la disponibilidad y confiabilidad y seguridad de los datos al tenerlos físicamente en otro lado. No es igual la replicación de la base de datos que un respaldo de la base de datos, hay que aclarar eso, ¿sí? Un respaldo es tener los datos aquí y hacer una copia. Puede ser la copia aquí mismo, pero únicamente son los datos. Cuando replicamos una base de datos, nosotros copiamos todo el entorno, podemos copiar todo el entorno de él o una parte, y su modo de trabajo, sus transferencias, las consultas, los estados que tiene el entorno en ese instante, porque la base de datos, como nosotros sabemos, se compone de varias cosas. Entonces es importante que se haga esta replicación confiablemente. Entonces SQL Server 2008, como MySQL y otros gestores, nos brindan una serie de herramientas que nos van a permitir realizar estas operaciones. Estas operaciones son importantes para una organización, como por ejemplo en el caso del Seguro Social. Es importante que las bases de datos sean duplicadas. Por ejemplo, nosotros tenemos sistemas de alcance nacional y es necesario a veces realizar estas operaciones. Entonces, empresas grandes o empresas que manejen SQL o sistemas de este tipo, pues es importante que realicen estas tareas. Estas funciones van a permitir dar funcionalidad, flexibilidad y potencialización a nuestra organización. La replicación, para entenderla bien, necesitamos hacer una analogía, y una analogía muy buena pues es la que ofrece, no tiene nada que ver con informática, pero la analogía que se usa es la analogía que hay en los medios impresos, en el área de la publicación y las comunicaciones. Ellos utilizan una serie de conceptos que es importante que entendamos para poder visualizar mejor lo que es la replicación de base de datos. Los componentes del modelo de replicación de base de datos utilizan conceptos de la publicación, del ambiente de comunicaciones, como les mencioné ahorita, el ambiente de medios impresos. El modelo de replicación se compone de varios objetos: el publicador, el distribuidor, el suscriptor, la publicación, los artículos y las suscripciones. También entran otras cosas como los agentes. Estas definiciones pues se han manejadas como el publicador pues es el que genera el contenido que se va a publicar, es el que tiene el documento fuente, en este caso las bases de datos. Manejemos la base de datos como un documento, manejemos la base de datos como si fuera esto, ¿sí? Entonces el publicador es el que la genera. El distribuidor es el que recibe todas esas publicaciones que generó el publicador y las pone a disposición de los suscriptores. ¿Qué es lo que van a poner a disposición de los suscriptores? Pues los datos. ¿Quién será el publicador? Va a ser un servidor. El distribuidor va a ser uno o más servidores que van a recibir lo que éste mande y lo van a poner al alcance de los suscriptores, que a su vez van a ser otros servidores o nodos. Estos servidores van a recibir la base de datos, que en realidad va a ser, digamos, la publicación. Bueno, ahora la publicación que se enviará, en este caso, si ustedes se fijan, el periódico pues consta de varias cosas, ¿sí? Consta de varias cosas
y esto lo podemos manejar como si fueran metadatos, porque son datos de diferente índole. Va a haber muchas tablas diferentes, una base de datos va a constar de muchas cosas, un sistema va a tener muchas tablas y van a ser distintas, va a haber informes, va a haber reportes. Entonces todos estos metadatos va a ser el compendio de la publicación, que será lo que se pondrá a disposición de los distribuidores, que se lo harán llegar a los distribuidores. Ahora nosotros vamos a utilizar, no vamos a hacer tanto a la araca, pero vamos a nosotros a basarnos en Windows para hacer nuestra demostración. Vamos a usar Windows SQL Server 2008, ¿sí? Ya sea pues en su versión pirata, en su versión original, versión 2008 en este caso, ¿sí? En español, y lo vamos a implementar dentro de dos equipos. Vamos a tratar de hacerlo de máquina a máquina, y si no nos funciona vamos a virtualizar, ¿sí? Vamos a tener dos equipos con SQL Server, los dos, ¿sí? Uno de ellos va a ser el que tenga el servidor, va a ser el publicador, y el otro va a ser el suscriptor, ¿sí? Las bases de datos, lo que se genere, lo que tiene uno se lo vamos a copiar al otro, y las dos tablas van a estar deben de ser iguales, deben de pasarse todos los contenidos. La base de datos que vamos a usar va a ser una base de datos muy chiquita, nada más para modo de ejemplo, y pues esperamos que les guste, y para empezar que nos funcione. Y sin más, pues vamos a la demostración. Gracias.